La triste historia de Celia Cruz. Te quiero ver en el querer para soñar. Saludos amigos de Tutoriales Gerberín. Aquí estamos nuevamente con ustedes para compartirles detalles de la vida de las estrellas. En esta ocasión, les hablaremos de una gran cantante cubana, muy querida en todo el mundo, la señora Celia Cruz, de quien les contaremos su vida, sus triunfos y fracasos, y de la forma en que luchó contra las adversidades, como en busca de escapar de la prisión que representaba su tierra natal, dejó atrás todo lo que conocía. Guajira, Guantanamera, Guantanamera. Sin más preámbulo, tomen su botana y refresco favorito, y no olviden suscribirse al canal, si aún no lo han hecho. Denle clic a las notificaciones y así estarán al tanto de todos los detalles de las vidas de sus artistas favoritos. Muy bien, comenzamos. Con seguridad muchos saben quién es Celia Cruz, pero para los que no la conocen, no se preocupen, empezaremos recordando algunos datos de la gran reina rumba. Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso de la Santísima Trinidad nació en La Habana, Cuba el 21 de octubre de 1925 y trascendió el 16 de julio de 2003 en Estados Unidos. Bocas. Nosotros éramos una familia muy humilde y sí, cantaban. Era un trabajador sencillo. Como toda estrella, Celia tiene una historia desde la cuna hasta la tumba, y hoy les vamos a contar las dificultades que la reina de la salsa tuvo que enfrentar para sobresalir en el competido mundo del espectáculo. Segunda hija de un fogonero de los ferrocarriles, Simón Cruz, y del ama de casa Catalina Alfonso, Celia Cruz compartió su infancia con sus tres hermanos. De pequeña su primer acercamiento a la música fue cuando arrullaba a sus hermanos. Celia decía haber heredado su hermosa voz de su madre, comenzó a cantar más o menos por los 11 años, encantando a un turista, quien le compraría zapatos nuevos, alcanzando nuevos éxitos y nuevos corazones. Consiguió lo suficiente como para comprar calzado nuevo para todos sus hermanos. Porque sí existe la reencarnación. Creo en la reencarnación y soy una reencarnada. Del cuento que le voy a hacer. Un detalle curioso es que se dice que desde pequeña, Celia creía que su nacimiento era producto de la reencarnación, ya que una tía suya había perdido a una bebé y siempre pensó que era ella. Le partió los deditos así, estos. Y Celia no había nacido. Cuando nace Celia, pues Celia nació con... Y ver si de verdad volvía a la tierra. Mi mamá estaba en estado de mí. Y mírame mis dedos. Mira el dedito aquel. Ya lo partí. Regresando al canto, solo su madre aprobaba esa afición, su padre quería que fuese maestra, y Celia intentó estudiar magisterio, pero al punto de terminar, decidió seguir su corazón e ir por el camino de la música. Y cuando ella estudiaba, pues una maestra le dijo a ella que ella iba a ser más famosa cantando que estudiando. Entre tantas vueltas que dio la vida de la decidida Celia, en 1950, cuando ya había intervenido en varias emisoras, pasó a integrar el elenco del célebre Cabaret Tropicana, donde la descubrió el director de la Sonora Matancera, el guitarrista Rogelio Martínez. Pues bien, resulta que cuando el régimen cubano de Fidel Castro se apoderó de todas las compañías, de todos los negocios, de todas las emisoras de radio y de la televisión de la isla, la situación se convirtió en un total descontrol. Se volvió contrarrevolucionaria, antifidelista. ¿Y cómo no iba a ser así? Al régimen no le importaba la libertad de expresión artística para nada. Así que Celia junto con la Sonora Matancera tomaron la decisión de emigrar a México en los años 60 y establecerse, pues allí sí había trabajo garantizado. Desde muy joven, Celia mostró un talento innato para el canto y comenzó a destacar en festivales y concursos locales. Su carrera profesional despegó en la década de 1950, cuando se unió a la famosa Sonora Matancera, con la que grabó decenas de éxitos que la catapultaron a la fama internacional. Durante su tiempo en esta orquesta, Celia grabó clásicos como Burundanga, Cao Cao Maní Picao y Yerberito Moderno, consolidando su posición como una de las principales vocalistas de la música latina.
Borondongo le dio Bernabé, Bernabé le jaló bien. Su disciplina, visión y personalidad la hicieron sobresalir en un medio donde predominaban los hombres. Y es que desde los años 50, ella fue elegida por el director de la orquesta, Rogelio Martínez, para ser la voz principal, y he aquí un detalle interesante, y es que esa era una posición que jamás había ocupado una mujer. En 1961, después del triunfo de la Revolución Cubana, ella se estableció en Estados Unidos. En ese país se naturalizó ciudadana, sellando su enemistad con Cuba y afirmándose como una de las grandes estandartes de los emigrantes cubanos. Por un año, Celia y la Sonora Matancera trabajaron en México, cosechando muchos aplausos. Un día el señor Quevedo, director de la revista Bohemia, le dijo que Fidel, el Diablo, como le apodaba, quería conocerla. Fidel quiere conocerte, dice que en la Sierra Maestra limpiaba el fusil escuchándote cantar burundanga, y claro que nadie la culpa de no sentirse honrada, y al contrario contestó, si a ese señor le interesa conocerme, que venga él aquí, donde estoy yo. En esos días Fidel todavía se disfrazaba de buena gente. Pero había algo en Celia que le hacía rechazarlo, y no se equivocó. El odio que le tuvo a Fidel Castro fue muy notorio, y cuando veía la oportunidad de demostrarlo lo hacía, obviamente, ya muy lejos de su patria a la que renunció. Una noche, en el Teatro Blanquita de La Habana, al terminar su número todo el público le aplaudió. Ella esperó que se acabaran los aplausos. Viró la espalda y se fue porque Fidel estaba sentado en la primera fila. Al bajar las escaleras del camerino, el director artístico la abordó y le dijo estas palabras que la cantante no olvidaría: Celia, qué pena que hoy no te puedo pagar, porque tú has sido la única que no le ha hecho reverencia al comandante. A nadie yo creo que le puede gustar una persona que le ha cambiado la vida a todo, en todos los sentidos. Y no, ella, ¿qué va? Celia, con voz irreverente le respondió, si me tengo que rebajar para tener dinero, prefiero no tenerlo. La cantante criticaba duramente al régimen de Fidel Castro, decía que conforme pasaba el tiempo, la desconfianza aumentaba. Los que un día fueron amigos y a veces hasta familiares, se fueron convirtiendo en espías. El hermano hería al hermano, todo por temor a ese demonio llamado Fidel, que no era nadie sin el arma del terror. Esos diablos no nacen, se hacen, pues es la gente a la que manipulan quien les da poder. Aún no entiendo por qué el pueblo cubano no se dio cuenta de eso, antes de que fuera demasiado tarde, reclamaba Celia. Todo pasa y todo aquel que piensa que esta vida es desigual. Para finales de los años 50, estaba claro que la farándula tradicional cubana había perdido su importancia, dado que el régimen usaba a los medios de comunicación solo para promover sus prioridades políticas. La revolución era algo así como una esperanza, y aquella alegría posiblemente nos impedía pensar. Casi toda la prensa escrita había sido suprimida y reemplazada por publicaciones oficialistas. Los estudios de televisión y las estaciones de radio independientes señalados por servir al imperio de Estados Unidos dejaron de existir y todo lo que se escuchaba era propaganda al estilo soviético, discursos eternos y amenazantes, juicios organizados con fines propagandísticos y horrores más, la mayoría de los cuales se llevaban a cabo bajo el mando del argentino Ernesto Che Guevara. De acuerdo con Celia Cruz, los artistas que querían seguir trabajando debían cantarle vítores al régimen, y por supuesto ese no era su caso. Ella nunca supo exactamente cómo hizo Rogelio para conseguir las salidas del país para ella y para todos los integrantes de la Sonora Matancera, pero en ese momento él era el único que sabía que después de ese viaje, jamás regresaría a su amada isla. Fue así que el 15 de julio de 1960 salieron para México en un vuelo de Cubana de Aviación. En el aeropuerto, Celia sintió el sol de Cuba brillar en ese cielo, sin saber que era la última vez. Miró hacia atrás y vio a Ollita, su madre, sonriente en la terraza de la terminal, y le sopló un beso. La tía Ana se paró detrás de ella y le puso una mano en el hombro,
como diciéndole que no la iba a dejar sola. Eso la tranquilizó. Cuando salieron del espacio aéreo cubano y ya estaban por entrar en México, Rogelio les dijo: caballeros, este es un vuelo que no tiene regreso. No te lo niego, yo no puedo vivir. Todos se quedaron fríos. Algunos de los muchachos se pusieron a llorar. Ella recordaba que Pedro se quedó serio, le apretó la mano y ella soltó el llanto. Dejó a su mamá, su tierra, su familia y a tantos amigos. Su vida, tal como la conocía, había desaparecido para siempre. El primer dolor le llegaría a Celia tan solo 7 días de haber llegado a México, cuando su padre Simón Cruz, quien trabajaba de ferrocarrilero, pasó a mejor vida. Al principio ella tuvo muy claro el sentimiento que ella tenía por Fidel Castro, le repugnaba. Años después lloró de impotencia, recordando que ese 15 de julio sería la última vez que volvería a ver a su madre. De haberlo sabido, nunca se hubiera arrancado de sus brazos. 2 años más tarde, en 1962, le llegó la noticia más triste de su vida: su madre Catalina, que estaba enferma de cáncer, también falleció. Hizo una biopsia y ahí le descubrieron, era un tumor del tamaño de una peseta. La cantante solicitó permiso para acudir al entierro, pero las autoridades cubanas se lo negaron, abriendo una herida en su corazón y llenándolo de un rencor que jamás se acabaría. Solicitó. Ellos no le dejaron que ella fuera a enterrar a su madre y ella dijo: yo no tengo que buscar nada allí. Fue, según declaró, el momento más triste de su vida. Y fue también entonces cuando Pedro estuvo allí con ella, dándole todo el cariño y el apoyo del mundo. Pocos meses después se casaron y después de viajar por varios países, se instalaron definitivamente en Estados Unidos. Allí residirían para siempre, sin volver ninguno de los dos a pisar tierra cubana. La luz de la mañana, sí. Pedro fue amigo, amante, compañero, músico y representante de Celia. La arropó en sus peores momentos, la acompañó musicalmente y siempre permaneció en el lado más discreto del escenario para que ella brillara. La primera persona de la banda a quien Celia encontró fue precisamente a Pedro, que por entonces era un guapo trompetista con fama de conquistador. De hecho, Pedro había vivido ya con 2 parejas, con Santa Díaz Reinero, madre de su primera hija Ernestina, y con otra mujer, con quien también tuvo varios hijos. Celia Cruz amó y se mantuvo fiel a un hombre, Pedro Knight, con quien sostuvo un matrimonio por 41 años. Cuando Celia llegó a Estados Unidos y pidió asilo político, inmediatamente entró en la lista de los más buscados por el régimen cubano, pero también pasó a la lista de personas sospechosas de tener nexos con el comunismo. El castigo que tuvieron Celia y Pedro por salir de Cuba fue no regresar para enterrar a su mamá, y fue así que el día que la sepultaron en el cementerio de Colón, Celia sintió una rabia y una desesperación tan profundas que apenas podía con ellas. Ese día pensó que se le iban a secar los ojos de tanto llorar. Fue entonces que decidió comprarse un terreno en un cementerio de la ciudad de Nueva York. Temía que el régimen castrista acabara con su vida y no quería regresar a Cuba ni en calidad de bulto. Su realidad era que mientras Castro estuviera en el poder se rehusaría a que la enterraran en Cuba, aunque eso significaba que no reposaría al lado de su ollita en el cementerio cubano. La relación entre Celia Cruz y el gobierno castrista no fue para nada cordial y se agudizó cuando no pudo ir al funeral de su madre en 1962. Sin embargo, en 1990, la cantante logró volver a la isla como invitada a cantar en la base estadounidense de Guantánamo. En esa presentación, la cantante de La vida es un carnaval, tomó un puñado de tierra cubana y la guardó para que el día en que muriera, la enterraran con ella. Y muy humildemente, en un vasito, trató de llevarse su tierra. Por si acaso no regreso. Como lo expone Rosa Marchetti, en su libro titulado Celia en Cuba, 1925-1962, una nueva biografía, Celia Cruz era mujer, negra y pobre. Estos 3 obstáculos para una intérprete de la Cuba de mediados del siglo XX no le impidieron convertirse en la gran figura femenina de la salsa en el mundo. Celia había forjado un camino en su país natal, pese a que el régimen quiso borrar su trayectoria. Cuando salí de Cuba,
Para la autora del libro, había grandes vacíos en la manera en que ella habló de su relación con Cuba y, a la vez, en la historia oficial. Por muchas razones que se develan en el libro, Celia evitaba hablar de esos años, pero son los más importantes, porque fue donde se hizo. Si te pones a mirar lo que logró, de dónde salió y dónde llegó, no puedes hacer otra cosa que admirarla, aseveró la escritora. Aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Conocida como la reina de la salsa o la guarachera de Cuba, su voz inconfundible, carisma arrollador y estilo único la convirtieron en un ícono de la música y la cultura cubana alrededor del mundo. Su talento cruzó fronteras, territorios e idiomas, catalogándola como una artista de talla mundial con un legado musical exquisito. Además de su talento musical, Celia Cruz se destacó por su carisma y un estilo inconfundible. Con su distintivo peinado, vestidos coloridos y su frase característica azúcar, Celia cautivó a las audiencias de todo el mundo y se convirtió en un símbolo de alegría y empoderamiento para muchas personas, especialmente para las mujeres y la comunidad latina. ¡Azúcar! Con toda la boca de la gente. Empezaron a... A lo largo de su carrera, Celia colaboró con una amplia gama de artistas, incluidos Tito Puente, Johnny Pacheco, Willie Colón y la Fania All Stars, entre otros. Su legado trasciende la música, ya que fue una defensora apasionada de los derechos humanos y una embajadora cultural de la música latina en todo el mundo. Celia Cruz fue una de las grandes leyendas del siglo pasado, una mujer absolutamente adelantada a su tiempo y una artista increíblemente magnética, cuya fama como reina indiscutible de la salsa trascendió los escenarios del mundo. Pero fue, además, la protagonista de una bella y larga historia de amor, la que vivió con su marido, el trompetista Pedro Knight, que permaneció durante más de 50 años, ayudándola a brillar como la increíble estrella que era. Con Pedro, yo me sentí muy feliz y liberada. Dije, ay, ahora puedo limpiar, puedo fregar, puedo cocinar. No sabía cocinar. Celia vivió muchos momentos incómodos con la prensa. Uno de ellos fue en agosto de 1993, cuando estaba en Bogotá presentándose en el Festival de la Cerveza. Justo en esos días Castro andaba por allí, invitado por el presidente César Gaviria. En una conferencia de prensa, Celia le reclamó a un periodista por qué había tratado a Fidel Castro como presidente, siendo que no lo habían elegido democráticamente. Fidel Castro no es un presidente, solo es un vil dictador, acusó. Esta negrita que va caminando, esta negrita tocando de la venta que da hoy y voy caminando de lado y de lado. Antes de retirarse, dijo a los reporteros, no entiendo por qué en lugar de preguntarme a mí por él, no van ustedes a preguntarle a ese señor por qué vino hasta aquí en su avión, gastando tanto combustible cuando el pueblo cubano no tiene cómo conseguir combustible en ninguna parte. Ya debieron haberle preguntado por qué tuvo que traer a Colombia un segundo avión lleno de comida y bebida para su uso privado, cuando en Cuba la gente se está muriendo de hambre. ¿Por qué no van a preguntarle por qué los exiliados cubanos tienen que enviar dinero a Cuba para que pueda comer un pueblo que se está muriendo de hambre en una isla tropical? ¿En qué consiste? Permítame terminar. El año pasado, usted ha tenido... Es bastante irónico que hasta hace un par de años, si te pescaban con $1 en Cuba te enviaban a la cárcel por 20 años, y que ahora ese señor quiere que los exiliados envíen dólares para darle de comer a la gente que él no puede alimentar. ¿Por qué no van a preguntar también qué pasó con las langostas que tanto abundaban en Cuba, pero que por alguna razón ahora han desaparecido de las cocinas cubanas? ¿A dónde se fueron? ¿Serían para la exportación, para que le entre un poco de dinero a él directamente? Yo tampoco. Usted no la va a explicar, no ha explicado al pueblo cubano lo que es. Pero yo no tengo que explicarle porque opción cero no es... Claro, para él hay suficientes langostas. Solo échenle un vistazo a toda la comida que trajo a Colombia. Celia no solo le dijo eso a Fidel, lo más sentido fue cuando le reclamó que no le permitió volver a su país cuando su madre se estaba muriendo. Aunque intento ser una buena cristiana, jamás podré perdonarle eso, afirmó.
Así de irreverente era Celia Cruz, decía lo que nadie se atrevía a cuestionar en ese momento. Sabía que podría ser enviada a la cárcel, pero ella ya no tenía nada que perder, pues su madre había fallecido y su vida estaba en Estados Unidos. Durante los últimos años había permanecido enferma debido a 2 tipos de cáncer, de mama y cerebral. Incluso se dice que ni siquiera pudo levantarse para celebrar el 41 aniversario de bodas con el trompetista Pedro Knight. La leyenda de la música llevaba meses sometida a tratamiento médico, tras haber sido operada de un quiste en el seno que resultó canceroso. Unos meses después se le diagnosticó un tumor en el cerebro, por el que de nuevo fue intervenida quirúrgicamente y tuvo que ser ingresada en varias ocasiones al hospital. Durante una presentación en México en 2002, Celia Cruz sufrió un percance de salud. Se sabía que la que se iba a morir era ella, porque la que estaba enferma de muerte era ella, no era Pedro. Llora, yo quiero. Era tal el padecimiento que no podía recordar las letras de sus propias canciones, algo que está grabado como fuego ardiente en el corazón de sus fans, que presenciaron como poco a poco la cantante se desvanecía en una batalla perdida. La cantante cubana trascendió a los 77 años en su hogar en Fort Lee, en Nueva Jersey, informó su portavoz el 16 de julio de 2003. Que la vida es una hermosura, que hay que vivirla, todo aquel que piense que está solo y que está mal. La guarachera de Cuba estuvo acompañada en los últimos momentos de su vida por su esposo Pedro Knight y por otros miembros de su familia. Caballero, yo esta noche me he sentido muy flojín, por eso no pude cantarle eso que me dieron. ¿A dónde ha ido a parar la fortuna de la famosa cantante? Todos los bienes de Celia Cruz fueron causa de mucha controversia, ya que al no tener hijos, muchas personas cercanas querían un pedazo de la riqueza que dejó atrás. La cantante dejó en su haber un valioso legado compuesto por innumerables discos, trofeos, fotografías, vestuario, zapatos, pelucas y joyas, entre otros objetos. Dentro de sus bienes y herencia, también tenía una póliza de seguro de vida. Una vez que Celia Cruz pasó a otra vida, su fortuna fue legalmente para su viudo, Pedro Knight, y a su hermana Gladys Baker. Su albacea era Luis Falcón, un joven que se convirtió en casi un hijo adoptado de la pareja conformada por Pedro Knight y Celis Cruz. La cantante cubana Celia Cruz dictaba y firmaba su testamento, en el que dejaba como beneficiarios a su esposo. La cantante estaba muy apegada al joven Luis Falcón, quien manejaba a sus anchas el dinero. Es por esa razón que Pedro se presentó ante las autoridades como único heredero de los bienes de la artista. La disputa por la herencia comenzó en el mes de agosto del año 2005. Y sabremos qué pasó con la fortuna de la estrella, tras la muerte de su viudo y heredero universal. Para ese entonces, Gladys llegó a acusar a Pedro ante un tribunal de Nueva Jersey en Estados Unidos, porque que se había apropiado de más de $400,000 que, según expuso la hermana de Celia, le pertenecían. Además, también acusó a Luis Falcón de manipular el testamento que dejó Cruz. Cuando finalmente Pedro murió el 3 de febrero del año 2007, el representante de Celia Cruz, Homer Pardillo y amigo incondicional de Pedro, demandó formalmente a Luis Falcón. Esta demanda fue puesta por no haber cumplido sus funciones como ejecutor de la fortuna que Pedro Knight, heredero de su amada esposa Celia Cruz, y que se estimaba en aproximadamente $3 a $4 millones. Le dije a ella que yo quería morirme primero que ella. No hay nadie como Celia para mí. Y espero... Pardillo, por su parte, puso la demanda cuando descubrió que Falcón no tenía dinero para pagar un abogado que lo defendiera de las demandas de la hermana de Celia y de la hija de Knight. Cada una de ellas exigía el pago de $415,000 provenientes del seguro de vida que Celia les había dejado a sus nombres y aseguraban que el viudo jamás se había casado legalmente con Celia. Sabía que Pedro tenía una esposa, bueno, que había tenido una esposa antes que Celia. Es así como en el Tribunal Federal de Nueva Jersey concluyó finalmente que Luis Falcón era responsable de fraude contra Gladys Baker, hermana de Celia Cruz, así como también contra Ernestina Moracén Knight, hija de Pedro Knight, y por tanto, debía pagar los daños. Y a convertirse en su compadre. La llamaba a todas horas, hasta que me complació y mi tía me llevó, la conocí.
La jueza expuso en su momento que Falcón actuó con malicia y con cruel desinterés durante y en el caso. El exalbacea de Celia Cruz fue condenado a pagar $2,5 millones a la familia de la cantante. Además, también sentenció que de este dinero, Falcón tenía que pagar otros $413,000 adicionales por gastos legales imputables de juicio. Celia Cruz, que se exilió en Estados Unidos, nunca pudo volver a Cuba y pidió a Dios por la liberación de los presos políticos y para que todos los cubanos pudieran vivir con plena libertad y justicia. Así muy alegre, muy medio dicharachera, feliz, una mujer que le gustó mucho lo que... ¿Qué les pareció la historia de la gran Celia Cruz? Queremos leer sus comentarios. Y díganos de qué otro artista les gustaría que habláramos. Recuerden suscribirse al canal y dejarnos su like para seguir creciendo. Hasta la próxima.